Cámara de Energía del Ecuador. Roberto, bienvenido a Punto de Orden, un gusto saludarlo. Cuéntenos un poquito cómo ha ido evolucionando los proyectos de generación de energía eléctrica a partir de la firma de las licencias por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, lo último del día es lo referido a que ayer se ha hecho una adjudicación por 560 megavatios a un grupo ecuatoriano que tiene asociados en México y en Estados Unidos por 560 megavatios. Esto de un total de 670 megavatios adicionales que iban a comprarse o alquilarse para efectos de completar lo que se requiere de generación para suplir el déficit que actualmente estamos atravesando y que ha tendido a disminuir básicamente por la compra de energía a Colombia, que finalmente eso se liberó durante el fin de semana, y también por el hecho particular de que Coca-Cola Sinclair, que es una central hidroeléctrica de paso, está comenzando a generar ya de forma regular, por lo menos se ha reportado que ha alcanzado 950 megavatios durante el pasado fin de semana, y eso ha permitido por ahora reducir los apagones de 12 a 8 horas, lo cual por lo menos es un alivio para los ecuatorianos. Por ahora eso. Roberto, buenos días. Qué gusto verte y Hola, saludarte. Pucho. ¿Cómo estás? A ver, estos 560 que tú hablas es de esta compañía Progen, que ya embarcó las... No, esta es otra. No, esta es otra, esta se llama Whirling, que en el contrato de compra está asociado con un consorcio mexicano y en el de alquiler con uno norteamericano. Y estos de aquí, Roberto, van a generar 500 y pico, porque se están embarcando estas turbinas en Houston. No, esas son las de Progen. Ya, esas turbinas esas de que se Progen están embarcando en los Estados Unidos son de Progen para 2 unidades de generación de 50 y 100 megavatios respectivamente, que debieron entrar en funcionamiento el 5 de noviembre y el 30 de noviembre y que han solicitado prórroga y se supone que estarían hábiles antes de fin de año. Es más o menos cómo está eso. Respecto a este otro paquete que estamos hablando, básicamente es un paquete que se va a entregar de forma progresiva en enero, pero también hacia abril y mayo. Es decir, son unidades que no entran a funcionar inmediatamente como para pensar de que en diciembre vamos a tener suficiente capacidad de generación para tener unas navidades sin contratiempos. Por ahora ese es el escenario, ¿no? Es decir, nos ha brindado alivio el otorgamiento de la energía desde Colombia. Se están haciendo estas adquisiciones, pero evidentemente ha habido algún desfase y de parte de Progen en particular hubo un requerimiento de prórroga respecto a la entrega. En algún momento la ministra Manzano habló de una revocatoria del contrato, pero por ahora, hasta donde conocemos, esto ha continuado y supuestamente esta capacidad de generación estará disponible el próximo mes. Por lo menos están así las cosas. Roberto, buenos días. Rodrigo Campos lo saluda. Un gusto verlo. Con todo lo que acaba de decir, todos estos paquetes, ¿cuál es su estimación? ¿Cuándo cree usted que el problema estuviese solucionado? Digamos, al menos este problema de apagones prolongados. ¿Cuándo cree que podamos tener un día normal con 24 horas de luz? O sea, normal en la medida que tengamos lluvias, eso es lo principal y lo hemos venido diciendo sostenidamente. De otra parte, pues dependeríamos que toda esta capacidad de generación térmica que vendría al país en próximas semanas o meses esté completado, porque en estos días se ha hablado de que el déficit llegó a alcanzar 1.400 megavatios, es decir, poco más de aquella cifra de los 1.080 megavatios que habíamos venido hablando recurrentemente, de manera tal de que es un poco la potencia de generación termoeléctrica que debemos suplir para tener una normalidad en lo que tiene que ver con nuestra capacidad de generación. Por ahora, como digo, es básicamente compra que se viene haciendo por parte de SELEC y también alquiler. Pero definitivamente de cara al futuro, este tema debe quedar abierto para que el propio sector privado pueda realizar las inversiones necesarias, porque parte del problema que tenemos
es que nuestras necesidades de consumo están creciendo muy por encima del crecimiento económico que tiene el país, y esto por algunos factores. Uno de ellos relacionado al hecho de que, por ejemplo, el 95% de las camaroneras no están electrificadas en términos de interconectadas con la línea de alta potencia. Eso no sucede. Y lo propio está ocurriendo con los nuevos proyectos mineros que poco a poco van ingresando a operar y que son grandes consumidores, y desde luego se está procurando que tengan su propia capacidad de generación, pero de una forma u otra es una demanda insatisfecha, y tarde o temprano lo lógico sería de que o tienen una capacidad de generación al lado, que pueda ser hidroeléctrica o de energías renovables no convencionales, o sencillamente tiene que conectarse a la línea de alta transmisión del Sistema Nacional Interconectado y tomar la energía de ahí. Pero estamos hablando de promedios de incremento de consumo en el Ecuador en estos momentos que están en rangos de 8 o 10%, es decir, eso ha crecido de una manera significativa y no hemos tenido la capacidad para atender esa demanda creciente, y es la razón por la cual estábamos hablando hace pocos días de un déficit de 1.400 megavatios. Ahora, Roberto, frente a esta profunda crisis que venimos atravesando desde que empezaron los apagones el 23 de septiembre y ante todos los cambios que se van dando inclusive en la legislación, cuando se incrementa el tope de autogeneración de 10 megavatios a 100 megavatios, ¿cree usted que la dirección en sentido de productividad hacia los industriales va en la línea de asegurar el autoabastecimiento para no volver a caer en estos vacíos de generación eléctrica que han causado tanto impacto económico y en productividad? Bueno, yo pienso que es fundamental crear de alguna manera un mercado que sirva para que grandes consumidores y generadores puedan llegar directamente a acuerdos respecto a transar energía. Es decir, que inclusive a través de esta participación en una bolsa, pues se pueda definir los costos de la energía, porque parte del problema que tenemos ahora, y ya lo hemos comentado, es que el régimen tarifario está regulado. Y eso determina la intervención del Estado para definir cuál es el costo de la energía. Y en la estructura, esa energía tiende a estar subsidiada, y el subsidio de alguna manera tiene que asumirlo el Estado, pero como no está en capacidad de hacerlo, lo que sucede es que lo que cobran las distribuidoras no alcanza para pagarle a SELEC, o por lo menos para que SELEC tenga el suficiente dinero a fin de invertir y tener la posibilidad de que la energía, al momento que se requiere, esté disponible. Pero el sistema tiene que cambiar y debemos ir a un modelo de transición en donde justamente una de las opciones sea esta, de tener un mercado abierto, que en un principio será un mercado para grandes consumidores, pero que tengan la posibilidad de pactar con el generador una tarifa según las condiciones de corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a lo que se convenga, que es lo que tienen los colombianos, que les funciona bastante bien. Ni Colombia ni Perú son países que han tenido apagones a pesar de que también han tenido inconvenientes con el estiaje. Así de sencillo. Finalmente de mi parte, Roberto, entonces hagamos cuentas para ver cuándo vamos a salir de esta crisis. Primero, la lluvia. Ya está lloviendo. Ya hay un incremento de los caudales de los ríos que llevan el agua hasta Coca-Cola Sinclair. Ya ha subido a 900. No sé si tienes alguna información de cómo está el tema por Pautes, por el complejo de Pautes, por la zona austral del Ecuador. No sé si ya también está lloviendo y están creciendo los caudales. Entonces partamos de ahí de que va a aumentar la producción hidroeléctrica o la generación hidroeléctrica, y eso va a ayudar a que salgamos más rápido de esto. Luego tenemos lo de Colombia, que ya está entrando al sistema interconectado ecuatoriano en promedios de 400 megavatios. De ahí tenemos lo de Progen, que ya está en vuelo, pero que hay que instalarlo. Tú diste la noticia sobre estas otras adquisiciones que se han dado con esta empresa mexicana y con socios de otras nacionalidades también.
¿Y qué otra cosa se estaría dando como para que de aquí a máximo la primera quincena de diciembre esto esté solucionado, Roberto? O sea, no va a estar solucionado tan rápido, porque 2 horas, 3 finalmente horas. dependemos de las lluvias. O sea, si hay lluvias, eventualmente para mediados de diciembre el tema podría estar solucionado, porque tienes también el soporte de Colombia. Por un lado, tienes también el hecho de que hay una primera unidad de Toachi Pilatón de 69 megavatios que debería estar funcionando hacia final de diciembre. Es decir, están confluyendo algunos factores que determinan de que la crisis tienda a aliviarse, pero desde luego uno quiere que sea mañana. Mañana no va a ser. O sea, depende de que finalmente tengamos la capacidad de generación suficiente, hidroeléctrica o térmica, para los fines consiguientes. Y quiero destacar de que, por ejemplo, el Ecuador tiene como 1.700 megavatios de termoelectricidad, pero de eso está funcionando este rato 1.000. Es decir, hay 700 que no funcionan por obsolescencia, falta de mantenimiento, y ahí también hay que tener un programa que permita rehabilitar, aunque sea una parte de ese parque, justamente para tener mayor disposición de energía. Pero desde luego la situación presentada es porque no ha habido planificación, porque inclusive las inversiones previstas en el Plan Maestro de Electrificación no se cumplieron, que en el promedio de los últimos 10 años tenemos acumulados de 2014 a 2024 un déficit aproximado de 1.950 megavatios. Entonces, desde luego, lo que tenemos que hacer es reformar el modelo de desarrollo del Sistema Nacional de Electricidad, que es demasiado estatista, demasiado regulado, que es monopólico, y tienes que dejar de ser monopolio para que funcione bien. Totalmente de acuerdo, Roberto. Ahora, en el corto plazo lo que nos queda es esperar que llueva y esperar que Colombia nos pueda seguir vendiendo energía. No hay otra salida realmente. Bueno, y poco a poco ir sumando las unidades que se vienen contratando, pero que por lo pronto hay algunas que estarían hábiles en diciembre, otras en enero. Evidentemente eso va a tender a paliar el estado de cosas, pero como que siempre podría haber un margen hasta el término del primer trimestre del próximo año, principios del segundo trimestre, cuando ya todas estas unidades que se están contratando podrían estar habilitadas para los fines de generación. Así que un poco como que tenemos que estar en compás de espera y viendo cómo se desarrollan las novedades alrededor de qué pasa con esta capacidad de generación cuando esté disponible. Y Roberto, y a mediano y largo plazo, ¿qué nos puede decir sobre, por ejemplo, energías renovables, la energía fotovoltaica? ¿Cómo puede ingresar a la ecuación y ser también una fuente importante de energía para el país? Qué bueno que lo pregunta, porque a veces nos olvidamos de que están concesionados ya como 800 megavatios de energías renovables no convencionales en un total de 10 proyectos que vienen del anterior gobierno. Estos contratos fueron suscritos en 2023 con adjudicaciones como el caso de Villanaco eólico y el Aromo fotovoltaico en 2020. Pero esos proyectos todavía no han llegado a un punto de colocación de la primera piedra, no se están desarrollando, y desde luego esa es energía que recién va a estar disponible en 2026. Es bueno que así suceda, porque tenemos que ir cambiando la matriz productiva, la matriz energética, que es básicamente hidroelectricidad y termoelectricidad, con muy poca participación de lo que se denominan las energías renovables no convencionales, en donde está pues eólico, fotovoltaico, biomasa, geotérmico. Pero desde luego tenemos que comenzar a transitar en esa dirección, y creo que una buena señal sería cerrar los pocos temas pendientes que van, sobre todo en el caso de Villanaco y Aromo, que deben ser los primeros proyectos en salir para que los otros que vienen detrás avancen más rápidamente sobre la base de esta guía. Para recordar, ahí ha habido el inconveniente de que el mecanismo de fideicomiso previsto en la concesión se cayó, y fue necesario negociar una línea de financiamiento con el BID para efectos de que exista la garantía de pago por la energía entregada,
porque volvemos al argumento de que las distribuidoras de repente cobran menos plata del costo de la energía y de lo que le tienen que pagar a SELEC, y por eso SELEC no tiene la capacidad de inversión para tener la suficiente potencia o la suficiente capacidad de energía, de generar energía. Entonces, ese es un poco lo que tenemos que ir corrigiendo para que estos proyectos de energías renovables no convencionales salgan adelante. Pero hemos tenido que ser muy imaginativos para que esto suceda, porque las propias empresas distribuidoras en un momento determinado estuvieron boicoteando el mecanismo de fideicomiso justamente por ese problema de que las cuentas no cuadran y hay subsidios de por medio que no son reconocidos por el Ministerio de de Economía y Finanzas a las distribuidoras. Entonces, es un esquema muy disfuncional que a veces es difícil entenderlo en su grado de complejidad. Sin duda, muchísimos desafíos que hay que ir aclarando y aplanando en la vía del desarrollo, porque un entramado de normas que obstaculiza tanto, pues no nos puede llevar a soluciones muy rápidas. Una última pregunta por mi parte para terminar con esta entrevista. Roberto, cuando usted se refiere a lo más rápido que se puede conectar dentro del paquete que se acaba de comprar a la empresa WorldLink, ¿se refiere a una parte del proyecto que estaría en Pascuales con una potencia de 260 megavatios cuyo plazo estimado son 50 días? Este tipo y esto va en alquiler, no en compraventa. Este tipo de alquiler y este equipo requiere obra civil, requiere una preparación. ¿Qué podemos esperar como ciudadanía? Por supuesto que requieren de preparación. Necesita de obra civil, necesitan conectarse a una subestación que tenga la posibilidad de cargar esa potencia en la red de alta tensión, y desde luego esa es la razón por la cual los puntos que se han definido para la contratación correspondiente que ha sido adjudicada a WorldLink son básicamente Esmeraldas, Pascuales y Durán. Ahí es donde se va a instalar estas unidades, y desde luego pues con la expectativa que entre en funcionamiento lo antes posible. Pero recuerdo de que de este paquete que se está contratando habrá energía disponible recién en marzo o abril, o sea, tampoco todo va a estar disponible muy rápido. Entonces, en ese sentido, es bueno tener la prevención de que esto no va a suceder de la noche a la mañana. Bueno, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Roberto Aspiazu. Él es presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Roberto, qué gusto conversar con usted esta mañana. Gracias, Marisol, y felicitaciones por la nueva novela. Ay, muchas gracias. El asesino